¿Querés estar informado en educación, música y actualidad? ¿Qué tenés que hacer los domingos a la tarde? Escuchá, si quieres aprender, enseña. Todos los domingos de 16 a 17 por FM Wilde 88.7. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Si Quieres Aprender Enseña, tarde de domingo con un poco de humedad, medio nublado. El Servicio Meteorológico Nacional decía bien temprano que, se espera un cielo nublado, probabilidad de neblinas, baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas. Vientos leves del noreste hacia la tarde o noche. Se espera un cielo nublado, es verdad, lo estamos viviendo en este momento. Baja probabilidad de lluvias o lloviznas, vientos leves del sector este, rotando al sudeste. La máxima para hoy se esperan 18 grados. El sol se pondrá hoy a las 17:51. Se esperan lluvias para el lunes y el martes de esta semana. En la conducción, quien les habla, la licenciada Cintia Gerlein, en la operación Lucas. En la fotografía y edición, Pablo González. Les cuento que estamos saliendo al aire por FM Wilde 88.7 del dial de la FM, pero también al mundo en www.fmwilde.com. Hoy, 10 de junio, para los futboleros faltan apenas 4 días para el inicio del Mundial. Vamos por otra nueva edición del programa, a escuchar el resumen de las noticias, un poco de música mientras charlamos con la invitada de hoy, invitada de lujo de hoy, y hablar de educación, por supuesto. Intentaremos no caer en el bajón del domingo y vencer esa ley psicológica de bajón porque mañana es lunes. El domingo pasado nos acompañó la profesora Silvana Carnicero para charlar de su experiencia y su paso por la Global Teacher Prize, una genia Silvana que junto con Germán Soto nos ha representado en el exterior con mucho orgullo, y un orgullo para nosotros que la educación argentina esté entre los mejores del mundo, aunque ustedes no lo crean. Paradójicamente, ¿no es cierto?, con los pocos recursos que contamos para dar clases hoy en día. Para dejarnos tus comentarios o salir al aire, pueden hacerlo al 4207-5454, 4207-5439 o mandarnos un WhatsApp al 116000-0708. Pasamos rápidamente a la lectura de las noticias de la semana. FMI, el gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo de tipo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares a pagar en 36 meses. El ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, confirmó el cierre de las negociaciones y dijo que el monto acordado es una muestra del apoyo que tiene la Argentina a nivel internacional. Dólar. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el dólar llegó a perforar su techo histórico. Leía perforar, dice, y llegó a cotizar 26 pesos en la cita porteña. De este modo, la divisa estadounidense aumentaba 46 centavos con respecto al cierre del jueves, 25,55 para la venta minorista. Despenalización del aborto. El martes, el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo obtendría dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara Baja. Al texto original, que incluyeron esta semana 6 modificaciones clave para sumar adhesiones de los indecisos, que plantearon algunas dudas respecto a puntos centrales como el aborto para las adolescentes de hasta 16 años y la posibilidad de los médicos de apelar a la objeción de conciencia. La base del texto continúa siendo la despenalización hasta las 14 semanas de gestación. Paro Nacional de Camioneros. Moyano adelantó que habrá un paro nacional de camioneros el jueves 14 si no arreglan paritarias. Si el martes no tenemos una respuesta favorable de la Cámara, si no dan una respuesta concreta al pedido que hemos realizado el jueves, haremos un paro general, adelantó. Mala pata, una mala noticia para la selección argentina rumbo al Mundial de Rusia. El volante Manuel Lanzani se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y no podrá jugar por varios meses. Su reemplazo será Enzo Pérez, aparentemente. Comenzó el juicio a Nair Galarza. El lunes comenzó el juicio oral y, pese a la fuerte estrategia de sus abogados, llega al banquillo imputada por homicidio doblemente calificado por el uso de arma y la relación de pareja. Roland Garros. El pasado viernes, Juan Martín del Potro perdió ante Nadal en la semifinal del torneo francés por 6-4, 6-1, 6-2, pero tuvo como premio volver al cuarto puesto del ranking mundial.
Pasamos ahora a presentarles a mi invitada de hoy. Para mí es un lujo presentarles a la escritora Ana Beatriz Romasco, nacida en Punta Alta, en 1950, con la primera novela Trigo y Amapola, finalista del concurso de Editorial Sudamericana y Cultura de la Nación. Otras novelas recibieron mención de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, integró ciclo de autoras de Buenos Aires en el 2005, elegida por la Secretaría de Educación del Gobierno de Buenos Aires, recibió premios de géneros de novela, cuento y poesía, colabora con periódicos y revistas de cultura, da seminarios de novela y talleres de narrativa. Sus libros fueron considerados de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, distinguida en 2013 por el Gobierno Municipal. Tiene obras de teatro estrenadas e inéditas, forma parte del jurado del Instituto Municipal de Letras de su municipio. Y la verdad, bienvenida, Ana. Muchísimas gracias. Qué lindo leer toda esta presentación en una invitada. La verdad, qué lindo y qué orgullo tenerla hoy aquí conmigo. Y entre sus novelas, ahora presentó su séptima novela. La séptima novela el 21 de abril, sí. Y la primera fue Trigos y Amapolas en el año 1999, Uma en el 2001, Sin Pie en el 2003, Ruido a Miedo en el 2008, Señales Rojas en el 2000. ¿Rojas señales? Rojas Señales. Ay, lo escribí yo mal. No importa. El Deseo de Mirar el 2012 y Amor no me mates en el 2017. Sí. Impresionante. En el haber. Y yo quería preguntar, porque yo nunca me ha tocado entrevistar a una escritora. ¿Cuál es su inspiración, Ana? A ver. ¿Cuál es la inspiración de un escritor? O sea, el vocabulario. Yo quería, antes de que usted me responda, mientras que piensa, ¿no es cierto? Hay un fragmento que también lo han leído en la presentación del libro, en la Casa de la Cultura de Avellaneda, que dice así, ¿me permite leerlo? ¿Cómo no? Y para que la gente también escuche la forma de escritura y la forma de expresar, que lo hace tan vívida como si nosotros estuviéramos presentes en ese instante. Dice así: un día cualquiera te estás cayendo sobre un balcón, o desde el descanso de una escalera, o contra los vidrios gruesos y enormes de una ventana. Sentís resonar tus débiles huesos, tu columna, con cada una de las vértebras se curva en una media luna. En el punto justo en donde se prende tu corpiño impacta todo el peso de tu cuerpo y fractura esa ventana, que ahora se astilla en trozos grandes y filosos como guillotinas que caen, porque la ventana es grande y el resto de los vidrios se disparan como proyectiles sobre vos y alrededor tuyo como soplo huracanado del diablo. Y no es un accidente. Alguien que amás o que amaste o que amarás el resto de tu vida, pone su manaza sobre tu pecho y te da un empujón, un terrible, inolvidable, escalofriante empujón. No para que te caigas desde el balcón hacia el espacio, el afuera, el aire, la nada. No para que se te quiebre cada uno de los huesos en cada escalón filoso de la escalera. No para que se te rompa la piel y las venas pequeñas y las otras, o te desnuques y te quedes desparramada en el próximo descanso que el arquitecto tuvo la gentileza de diseñar. No para que los vidrios se te claven en la espalda, justo arriba del tirante del corpiño, al lado de la columna vertebral y debajo del pulmón izquierdo, y que tu pelo quede como si hubiera salido a caminar bajo la nieve mortal y cristalina de los vidrios, y te caigas sentada en esa montaña que se formó en unos instantes, en fracciones de segundos, de nieve transparente y filosa, que se clava y penetra tu ropa, tu piel, tu carne. No para que sangres, tibia, mojada y roja, no para que te revientes y te mueras, solo para que te calles. Impresionante, y me quedé también escuchándolo en el momento en que lo escuché por primera vez en la presentación del libro, Ana. Bueno, ¿qué inspiró esta obra, esta novela? Digamos que vos me preguntabas ahora antes de salir al aire qué hay de uno en cada libro. El escritor está en todos sus libros, quizá camuflado. Yo siempre digo en los talleres, ¿no?, que si escribimos sobre un asesino, no necesariamente tenemos que haber matado. Claro. Pero sí va a ser nuestro asesino, va a ser
ese que temo, ese que podría llegar a ser, ¿no? Estamos en todo lo que escribimos, porque de alguna manera, salvo el escritor que digamos, mediático, que de repente, bueno, le encargan un libro y lo escribe, ¿no es cierto? Por una cuestión de marketing. Claro, en ese caso sí. Digamos que uno se siente inspirado en determinado momento de su vida por escribir sobre cierta cosa, sobre cierto tema, y bueno, y esa es mi forma de haber recorrido este espacio del oficio de escribir. Escribir en cada momento lo que tenía voluntad de escribir, lo que me pinchaba, lo que me molestaba, o lo que, no sé, en los primeros libros quizás, bueno, tengo el libro, uno de mis más queridos libros es Uma, que es una novela muy naif, muy inocente, muy ingenua. Entonces, según el estado de cada uno en ese momento, bueno, va a tomar la temática. Y digamos que la novela anterior, El deseo de mirar, explora también algo que se viene a encadenar a este último libro. ¿Por qué? Porque allí explora lo que las mujeres estamos... El deseo de mirar. Claro. El deseo de mirar tiene que ver con esta cuestión actual que la mujer prorroga la aparición, prorroga su maternidad, y llega un momento que a veces sí, a veces no, pero puede acuciarla la necesidad de la maternidad, del embarazo. Es una cuestión cultural del momento que fue cambiando y que tiene que ver con todo lo que es la biología y la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, en el maltrato femenino, histórico, viejísimo, si nos vamos a la historia, todas las mujeres estamos estigmatizadas por la aparición, hemos parido a la humanidad, hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. Parimos a la humanidad, y eso nos ha dejado, digamos, estigmatizadas a esta cuestión biológica. Y el maltrato masculino o el machismo también arranca. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad de la mujer que tiene que atravesar los embarazos, los partos, el cuidado de sus bebés, amamantamiento y todo esto, le dio el espacio al hombre, empoderó su tiempo y la fragilidad, digamos, de esas etapas en la mujer, hizo que la mujer quedara absolutamente relegada de los lugares de mando. ¿Quién escribió las leyes? Los hombres. Claro. ¿Quién inventó el idioma? Entonces, la verdad es que esto lleva hace mucho tiempo, y ahora se ha puesto todo en boga, el estudio de la mujer, el papel de la mujer en la sociedad, que ha sido relegada tantos años hasta su acceso a la educación. Absolutamente. Y vos fíjate que no tenemos ni 100 años las mujeres de tener voz. Y voto. Gracias a Dios. Pero los miles de años que lleva la humanidad, y la mujer empieza a emparejarse, no es un alegato feminista esto, sino simplemente una toma de conciencia de lo que fue históricamente el desarrollo cultural del hombre y la mujer. Sí. Entonces la mujer ha quedado sometida al hombre, porque el hombre obviamente engendraba y quedaba libre. Claro. ¿Cierto? Biológicamente. Pareciera que era su papel, ¿no es cierto? Claro, y la mujer quedó, digamos, bueno, del esqueleto para adentro los médicos dicen que somos más fuertes las mujeres, del esqueleto para afuera son más fuertes los varones. Claro. Todos los varones fueron a hacer eso de ir a matar a los búfalos y a los animales y todo eso para dar de comer a su familia. Pero la mujer se quedó en esta cosa vulnerable y frágil. En el rol materno. Y eso le permitió al hombre sentirse superior, más fuerte, y la hegemonía de todo lo que tuviera que ver con lo ejecutivo, con la ley, el mandato, atravesó siempre la cultura machista. Sí. Y no tenemos las mujeres historia
hasta hace un siglo atrás empezamos a tener un poquito de derechos. Es verdad. Y hace poquito había venido una becaria del CONICET que te va a encantar cuando escuches las cosas que dice, que habla, es doctora en estudios de género, es justo la hija de una compañera, se llama Lucía Sitzia, que vino a hablar justamente de eso. Ella venía a proponer eso más o menos con otras palabras, lo que vos venís a decir, ¿no es cierto? Qué loco, ¿no es cierto? Ella desde la ciencia, como que, bueno, la mujer nunca tuvo esa oportunidad de desarrollarse, porque incluso hasta el método científico es masculino. Y lo que proponía era impresionante, y es verdad. Entonces ella me dice, ¿por qué tengo que hacer experimentos con ratones machos? ¿Por qué? ¿Por qué la medicina tiene que basarse, hasta la farmacología tiene que basarse en el género masculino? Si nosotros tenemos otras reacciones y las hormonas son... Bueno, todo como un debate y una cosa que ella fue abriendo y que se va poniendo, bueno, en línea con varias de estas corrientes. Y esto también tiene que ver con el tema de violencia de género y también justamente con educación sexual integral, que también toca el papel de la mujer en la sociedad y cómo ha evolucionado históricamente. Y eso también fue tocando sus obras, Ana. Sí, por supuesto, porque son las inquietudes que a uno lo van movilizando y entonces de repente aparece una idea y aparece una inquietud. Yo pienso que en el oficio del que escribe siempre hay inquietudes y hay malestares. Claro, ¿no? Que motorizan. Es decir, esta cosa de que me molesta algo, no estoy feliz y en equilibrio con este mundo. De repente hay una inquietud, algo en una piedrilla en el zapato que me está molestando y esta necesidad de poder decirlo. Esa maravillosa manera en que lo expresa, ¿cierto? A través de novelas. Y yo leía, ¿cuál era el que empezaba diciendo? En Argentina está nevando. Comenzaba. Es un testimonio de ese día, sí. Y cómo lo llevan, ¿no es cierto?, a partir de algo cotidiano concreto, a querer poder decir, no sé, todo lo más profundo que motoriza la creatividad de un escritor. ¿Y cómo surgió esto? A ver, hablando más ya de su biografía. Sí. ¿Cómo fue que usted comenzó? ¿Qué la llevó a la atracción hacia el escribir? ¿O se dio cuenta que tal vez tenía cierto talento para poner lo que otras personas no lo pueden poner? Porque no cualquiera puede expresar en sus palabras, por ejemplo, este fragmento que acabo de leer. Hermoso. Bueno, eso no creo que sea innato. O sí, pero además hay que trabajarlo. Mirá, en principio siempre me gustó leer. Sí. Es decir, ni bien tuve la capacidad de yo diría, al estar llegando a la pubertad, de descubrir el mundo de los libros, para mí fue maravilloso. En mi casa paterna no se leía ni siquiera el diario. Vengo de una familia de inmigrantes que tenían escasa preparación y que, es muy común a la mayoría de los hijos de los inmigrantes. Inmigrantes que venían a buscar una oportunidad de trabajo. De la guerra, escapando de distintas situaciones traumáticas. Entonces, en casa no teníamos biblioteca, no teníamos una cultura de la lectura y la literatura. Es más, yo creo que cuando yo estaba atravesando la secundaria y ahí comencé a pensar qué seguir, tenía las limitaciones del mandato familiar, que era o estudias algo que dé dinero o te vas a trabajar. Entonces la literatura no era una opción en mí. Claro. Mis posibilidades, no era una opción. Entonces, simplemente yo leía con muchísimo placer. Después, esto viene la vida, me caso, tengo mis hijas, trabajé unos años y luego empieza este espacio de las hijas crecidas y esta posibilidad de dejarlas un poco tranquilas, ¿no? Porque fui una madre bastante así, seguidora, pesada. Y cuando me doy cuenta... Obsesiva en la crianza. Sí, bastante. Entonces me doy cuenta que era muy sano que yo tomara cierta distancia y hiciera algo de lo que nunca me había permitido, algo que me gustase. Sí. Entonces empiezo mi primer taller literario
y ahí descubro el mundo que me va a permitir llevarme a los libros, llevarme a una lectura voraz, desesperada. Mi manera de leer era así, medio enloquecida. No podía, cuando encontraba un libro que realmente me atrapaba, bueno, no lo podía dejar, y llegaba la hora de la cena, y llegaba la hora de planchar las camisas, y bueno, me enojaba y tenía que hacerlo, bueno. Pero puedo decir que casa casi no permite que se sufriera este oficio mío, ¿no? Porque yo tenía este mandato del hogar, de ser madre, esposa, ama de casa, y la casa que funcione. Patriarcado. Exactamente. Entonces lo mío tenía que ser algo que en la funcionalidad de la familia no perturbara. Ajá. Y entonces yo comencé escribiendo los ratos que se me permitía la estructura de la organización familiar. Claro. Entonces, es decir, tratando de no molestar el ritmo natural de la familia. Porque yo estaba convencida de eso, no porque... Yo estaba convencida de que, bueno, esto iba a ser nada más que, bueno, un hobby, y algo apasionante, pero que no tenía que yo, digamos, perturbar la armonía de la familia. Claro, claro. Y así fue, bueno, un libro me llevó a otro libro me llevó a otro, pero bueno, siempre desde... No aceptaba, digamos, esta situación de decir, estoy en este oficio. Justamente Cecilia, que vos la conocés, mi hija mayor, siempre me decía, dice, bueno, pero sos escritora. No soy escritora. Bueno, escritora, ¿qué es ser escritor? El escritor es como que tiene un halo tan majestuoso. Por supuesto. Que inhibe a cualquier actitud, digamos, de asomarse cuando uno no tomó ese camino de entrada y no viene de ese sesgo cultural. Entonces, claro, si uno piensa Cervantes, uno piensa el Dante Alighieri, o piensa, no sé, García Márquez, Cortázar, Borges. Bueno, entonces, ¿qué va a decir? No, por Dios, yo no. Entonces, hay todo un proceso. Y además son todos hombres los que me acaban de decir. Y además son todos hombres. Que tienen otras posibilidades y otro acceso. Exactamente. Y entonces yo empiezo a descubrir la escritora latinoamericana cuando empiezan los talleres. Eso fue para mí maravilloso. ¿Usted los organizaba? ¿O formaba primero parte de los talleres? Primero participé, mi primer taller literario, realmente somos amiguísimas y la quiero muchísimo a la docente que me dio el primer taller, porque fue la que me abrió la puerta al mundo de la literatura. Y bueno, y ella me dice, yo siempre digo, gracias a vos, ella me dice, no, eso vos lo tenías. Bueno, quizás sí lo tenía en ansias, lo tenía en sueños, pero no tenía la puerta abierta. Claro. Ella me la abrió. Y a partir de allí, bueno, es decir, toda la connotación intelectual que yo tenía de la idea de decirme escritora, no me lo permitía. ¿Por qué? Porque los escritores eran estos personajes totalmente, unos intelectuales de barba blanca que están en el cementerio, no sé, una cosa. Y bueno, y se puede ser de distintas maneras. Y analizándolo sociológicamente, de una sociedad que también de una cultura y una estructura siempre de la alta sociedad, y en sus tiempos libres escribían y tal vez vivían de eso. Tal cual. ¿No es cierto? Y la mujer no, dedicada a la crianza de sus hijos y exclusivamente relegado a ese papel. Y tenemos las primeras mujeres que se atrevieron en el siglo XVIII, XIX, y tenían que editar con nombre de varón. Mira. O sus esposos le editaban. Claro. Porque no estaba muy mal visto. Claro, no era un lugar, un sitio para la mujer. Claro. Entonces, es un oficio. Hoy por hoy yo lo único que tengo en claro, que me acepté, pude ubicarme en un lugar, es que es un oficio como cualquier otro. Uh-huh. Ahora, en la escala de valores y la calidad de lo que uno logre
desde el carpintero, desde, no sé, el médico. Hay médicos que, no sé, que médicos que salvan vidas todos los días, y hay médicos que realmente deberían dedicarse a otra cosa, como ingenieros, como cualquier profesión. Sí. Entonces es la esencia, la palabra tan magnánima, era como que me intimidaba. Y entonces yo soy solamente una mujer que escribe. No, pero no cualquier mujer que puede hacerlo. Y es interesante después comentar esto a los chicos, que ellos muchas veces salen de la secundaria y yo lo relaciono con mi práctica, ¿verdad? Que no saben qué hacer o les cuesta tanto leer hoy en día. Es terrible, sí. Porque venimos de una familia en donde cada vez tenemos tanta responsabilidad también de salir a trabajar, que hemos dejado, y me hago cargo, de contar cuentos a nuestros hijos cuando se dormían, cosa que sí hacían con nosotros. Y yo he dejado, al principio lo hacía con mi primer hijo, pero después me vi como sobrecargada de trabajo y bueno, de las cosas también, ¿no? Porque además de trabajar afuera, trabajamos dentro de la casa, dejar de leer. Y tal vez es como que les apagamos un poco a nosotros esa necesidad de vernos con un libro, porque ahora es todo a través de pantallas. Y que los chicos no aguantan tampoco el proceso, quieren todo inmediato, cuentos cortos o consignas cortas o fragmentos de textos cortos, todo el mundo es efímero, todo ya, todo surge en la inmediatez. ¿Cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, Ana, desde su experiencia, motivar a los chicos a la lectura? Bueno, yo siempre digo esto, ¿no? Porque hubo un par de libros que cuando, el segundo y el tercero sobre todo, que fue Uma y Sin Pie, que digamos son géneros de iniciación, novelas de iniciación, cuyos personajes son niños, púberes, adolescentes, que de repente, bueno, irrumpen con la lectura en el vínculo posible del adolescente. Entonces, tuve la satisfacción enorme que en sus momentos, en el año 2001, 2003, posteriores a las ediciones de estos libros, algunas profesoras dieron con los libros y se entusiasmaron y dijeron, esto es posible que les interese, que les despierte curiosidad, y después le daríamos el Lazarillo de Tormes o los clásicos que dan las docentes, que tanto les cuesta que abran un libro. Entonces dice, yo encontré un trampolín para que, con tus novelas, con estas novelas, para que el chico por primera vez descubra, bueno, que puede ser entretenido. Claro que sí. Y que la historia por ahí, se quedó con el libro abierto y siguió. Y la tercera, la sexta hoja, la 10ª hoja, y no se dio cuenta. Una profesora de literatura que está trabajando su novela, su última novela, Mi amor no me mates, dice que los chicos tienen un lenguaje de escritura fácil de entender y a su vez no es que sea sencilla, sino que es atractiva a la lectura. Que tal vez no me pasaba, y yo ahora me remonto a mi época de secundario. Nos hacían leer cosas horribles, ¿no? Y decía, qué hermoso, ¿y dónde está lo bello? Claro. Y digo, qué mal me sentía yo, porque no me traía, mira, o sea, lo que yo leía era por una cuestión de buena alumna, pero no por amor realmente a la literatura, y leyendo cosas. Qué diferencia que hay en la forma de escritura que tiene, ¿no es cierto? Y la lengua coloquial. Cuando aparece la lengua coloquial en la literatura es cuando se nos acerca la posibilidad de zambullirnos en el libro. La formalidad, la lengua formal de la novela decimonónica para atrás, toda esa formalidad. Entonces pues, hay una distancia entre el lector, sobre todo en la juventud, ¿no es cierto?, con la adolescencia. Y es como una cosa así, esa formalidad daba la sensación de que estábamos obligadamente haciendo ese acto de leer, no disfrutable. Claro. Entonces, yo creo que cuando un adolescente, un joven, un niño, encuentra un libro por primera vez que le da placer, que le desarrolla la imaginación, que de repente empatiza con un personaje, eso se le graba, es como el nacimiento del deseo por la lectura. Sí, yo creo que sí. Y todos yo creo que empezamos a leer, empezamos como lectores cuando encontramos un libro por primera vez que nos hizo
olvidar si estábamos en el living, en el comedor, en la calle, en el colectivo, si estábamos en la cama o dónde, si hacía frío, si hacía calor y qué hora era. Cuando pudimos lograr eso, de estar tan metidos en un libro, empatizar con su personaje, hasta sentir lo que siente ese personaje, odiar un personaje, pero no todo, es decir, no todo tiene que ser novela rosa, ni todos los personajes tienen que ser queribles, sino, bueno, si logramos que alguien odie un personaje de papel y tinta, ahí está. Claro. El arte, digamos, en la literatura. El objetivo se logró. Se logró, porque no todo, es decir, despertar sentimientos, emociones, para un lado o para el otro. Claro. Sentirse identificado, rechazar personajes, ha sucedido, leer libros con personajes, bueno, sobre todo la literatura moderna, ¿no? Que tienen invasión de mucha agresión o de mucha cosa dura. Nosotros cuando nos ponemos a escuchar a los chicos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para motivarlos en la lectura? Escuché varias propuestas, varias opiniones. Una de ellas era un joven que fue invitado en las conferencias del grupo TEDx. Y ellos decían que toda la escuela se trató de impartirnos literatura obligada. Y que nosotros nunca, él decía, ¿no es cierto? Nos dieron la oportunidad de nosotros elegir la literatura. Porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de elegir, tal vez hubiéramos leído más de aquellos libros que se nos ponían como obligatorios. Está bien, sí, es verdad, capaz que ese punto de vista nosotros no lo vemos como profesores en la secundaria. Capaz que deberíamos, ¿no? Porque no soy profesora de literatura, tal vez poner posibilidades, ¿no es cierto? Varias opciones y que ellos elijan, por ejemplo, no sé, 3 en el primer trimestre. Cuentos estos que no son muy extensos, que son agradables para leer y que se te van rápido justamente porque no te das cuenta del transcurso del tiempo. Y cuando te diste cuenta ya estás a punto de terminarlo. Y eso a mí no me pasó nunca en la secundaria. Nunca. Entonces, escuchando varias posibilidades de cambiar estrategias, porque nosotros los docentes estamos todo el tiempo pensando de qué manera, o sea, reflexionando sobre nuestras prácticas, ¿no? Y a veces viendo los resultados a los que logramos. Qué cosas nuevas poder llevar, por qué los chicos no están leyendo, o más bien leen, pero desde otro formato y no el formato papel. Sí. O leen cosas cortas, cosas abreviadas, desfigurando la lengua. Bueno, esto es una linda posibilidad, esto de las lecturas agradables y de poder invitar a personas que tienen cierta habilidad de describir un cuento, una poesía, un momento, que eso creo que se adquiere con lectura, ¿no? Con lectura. Nadie no puede hay otra cosa. Escribir si antes no ha leído. Claro. Hay gente que se acerca a los talleres literarios, a veces, yo he dado muchos años, talleres, seminarios, y se acerca y dice, sí, bueno, ¿a quién leíste? ¿Qué lecturas tenés hechas? Para tener una referencia y partir más o menos de su caudal de conocimiento de literatura. No, bueno, yo mucho no leo, ha leído. Entonces, bueno, escribir sin tener el aprendizaje de el la material, lectura, ¿no es cierto? Porque nadie puede escribir si no ha leído. Claro. Eso es una realidad desde siempre. Entonces, además, por ejemplo, si vamos a los grandes escritores y Borges siempre dijo, ya todo ha sido escrito. Ya no hay temática innovadora, salvo las tecnológicas. Podemos hablar de algo tecnológicamente moderno, pero no hay amores, guerras, situaciones humanísticas que no han sido tratadas en la historia de la literatura mundial. Claro. Todo ya fue tratado y dicho. Claro. Entonces, ¿qué nos lleva a escribir si todo ya fue escrito? La diferencia en el modo de contarlo, nada más. Claro. ¿En dónde puedo ser original? Solamente en la elección de la forma. Porque lo demás ya está todo escrito. Claro. Y la manera y elegir los términos. Y yo creo que eso lo va dando la lectura, ¿verdad? En donde uno va poniendo en el haber de su vocabulario, cuanto uno lo escucha. ¿A usted no le pasa?
¿no? Teniendo tanta lectura encima, de escuchar a las personas y sabiendo, bueno, qué léxico que tiene, y ahí nos damos cuenta cuánta lectura tiene en su haber las personas. Sí, pero te voy a decir algo al respecto. Sí. La elección del lenguaje es funcional al éxito de una lectura de una novela. Y a veces lo coloquial Sí. es hacer creíble al personaje, no necesariamente con un lenguaje sumamente rico, con un léxico de palabras poco conocidas, sino construir con las palabras un personaje creíble. Por ejemplo, Susi que habla en el personaje de Mi amor no me mates. Bueno, está Gise, que Sí. Gise es un personaje querible, yo creo que es un personaje querible, y que se come las heces, y que es una persona que, digamos, que es saltarina de una idea a la otra, que es difícil seguirle su situación, digamos, el lineamiento de su pensamiento y de su expresión verbal, porque habla y bueno, y salta de un tema al otro. Me encantaría que dentro de un ratito me leyera un fragmentito de la novela. Nosotros le voy a dejar descansar y se toma el tecito. Muy bien. De las lecturas de las efemérides de la fecha de hoy. Un día como hoy, de 1899, el gobierno de Buenos Aires designaba gobernador del archipiélago a Luis Bernet, quien estaba trabajando en la colonización del Puerto Soledad. Este efectivo ejercicio de soberanía fue irrumpido durante el 3 de enero de 1833. Fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, expulsando a la población y autoridades argentinas ya así establecidas y reemplazándolas por otras de origen británico. Por ley, la 20.561/73, sancionada el 14 de noviembre de 1973. Se establece el 10 de junio como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico argentino. 10 de junio, el Día Mundial de la Seguridad Vial. Este día también está dedicado a promover la educación vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito, causa importante de mortalidad. Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en homenaje al lanzamiento del satélite argentino SAC de Aquarius, realizado el 10 de junio del 2011. Hoy también se celebra el Día de la Cruz Roja Argentina. La Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por el doctor Guillermo Rawson, de acuerdo con los principios humanitarios de imparcialidad y de neutralidad de la Cruz Roja Internacional. La inquietud había surgido en 1865 durante la Guerra del Paraguay, afirmándose posteriormente a raíz de la epidemia de fiebre amarilla. Desde su creación, la institución extendió sus acciones a todo el país, brindando asistencia a personas afectadas por inundaciones, terremotos, epidemias y otras catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Con respecto a las efemérides musicales, decir Simply Red, es decir, Mick Hucknall, su vocalista y líder indiscutible, nació el 8 de junio de 1960 en Manchester, Inglaterra. En 1985 grabó su primer disco bajo el sello discográfico Elektra. Este álbum se tituló Picture Book y nada más salir se colocó en el número 2 de las listas inglesas. En ellas se mantuvo durante 30 semanas consecutivas. Por eso escucharemos Holding Back the Years. Vamos, Lucas. Bueno, estamos al aire y acá tengo un mensajito de Cecilia. Hermoso programa y muy interesante. Felicitaciones a ambas y un beso enorme a mi mamá, Cecilia. Ay, gracias. Su hija Gracias, mayor y también mi amiga. Cecilia, te mando un beso grande. Gracias por el mensajito. Y hablábamos un poco del lenguaje y también hablábamos que muchas veces cómo el lenguaje puede acercar o distanciar. Exacto. Sí, por ejemplo, en la elección yo siempre digo, ¿no?, en los talleres esto de que la elección, hay dos cosas fundamentales en el momento de sentarse a escribir una historia. Uh-huh. Una es la elección del narrador. ¿Quién va a contar esta historia? Pues yo soy la escritora, pero el narrador puede ser un anciano.
¿Eso era lo que decían omniscientes? La omnisciencia tiene que ver con una condición del narrador en tercera persona. Es el que todo lo sabe, pero es una tercera persona. Es decir, cuando ella estaba muy triste y angustiada por tal motivo. Entonces, esa omnisciencia, ¿cómo sé yo que estaba tan angustiada y que estaba pensando en sus abuelos? ¿Cómo sé yo? Puedo saberlo únicamente utilizando la omnisciencia, ¿no es cierto? Claro. Desde el lugar del narrador. El narrador es fundamental. La persona, estamos frente a una época de la literatura del yo, se puso, digamos, muy de moda en la parte de los críticos literarios, ¿no? La literatura, el yoísmo, comenzar todo como si fuera autobiográfico o autobiográficamente, pero bueno, es una elección. Es decir, no necesariamente tenemos que estar hablando de nosotros, podemos encarnar a un vampiro y hablar yo. Claro. Le clavé los dientes, ¿no es cierto? Bueno, este es el yo, utilizar el yo. Acá, por ejemplo, utilizo el vos, la segunda persona, en la novela anterior. Esta segunda persona que viene a ser como una primera, es alguien que se habla a sí mismo, y vos, ¿te acordás de Débora? Sí. El personaje, bueno, pero vos, Débora, ¿qué te pensás? Que esto... Es decir, esta cosa que tiene que ver con un poco el pensamiento el libre, el fluir de la conciencia, que es un ritmo de pensamiento llevado a la escritura, y la segunda persona dirigida hacia sí mismo. A veces uno no se dice, vos no te decís, ay, Cintia, apurate. Siempre llegando tarde, sí. Cintia, ya sabías que te iba a pasar esto, ¿no es cierto? Que somos así un poco. Entonces, esta voz, yo la utilicé, la aproveché. También está la segunda persona directamente, cuando hay novelas enteras escritas en segunda persona, de el narrador contándole a alguien que no aparece jamás en la novela, ¿no? Claro. Te voy a contar, Juan, te voy a contar por qué la maté, suponte, ¿no? Y ahí, bueno, comienza la narración y comienza todo el relato. Entonces, la elección desde qué narrador va a ser es fundamental. Es de donde se parte, ¿no es cierto? Esa es mi opinión, ¿no? Es mi consejo. Después, la elección del lenguaje. Depende qué tipo de narrador estoy eligiendo, voy a tener que adecuarme con el lenguaje, porque si es no sé, el decano de la universidad, le podré poner algunas malas palabras en algunos momentos de enojo, pero realmente este señor se va a estar dirigiendo continuamente de una manera, con un lenguaje formal. Claro. ¿Cierto? Claro. En su vida cotidiana tiene que usar un lenguaje formal. Y si yo elijo a un personaje marginal, voy a tener que adecuarle el lenguaje para que sea creíble, porque si no, es verdad, no es coherente. Claro. Y buscarle la credibilidad. Esto que vos me decías, y uno se cree, uno parece que fuera real. La ficción, poder meterse en la imaginación del lector, y que este lector se olvide un poquito de su propia vida para empatizar con esos personajes y esa historia que uno le está contando, depende de todos esos factores. Desde qué lugar se la voy a contar, quién va a ser el narrador, desde yo, desde él, desde el vos, ¿no es cierto? Entonces la elección de la persona es fundamental, y el lenguaje adecuado. Acá tenemos, digamos, la contrapartida de dos lenguajes discursivos completamente enfrentados. Sí. Tenemos en esta novela, la última, hay 3 mujeres protagonistas. Está Susi, está Gise, está Karina. Sí. Esas son las 3 mujeres que podríamos decir víctimas de violencia de género. Y después hay que van a estar hablando prácticamente en primera persona. Susi tiene el recurso de hablarse a sí misma y entonces utiliza la segunda persona. Y después hay un narrador en tercera que aglutina, que cuenta cosas que son más de afuera, y entonces es necesaria la voz de esa tercera persona que cuenta el padre de Gise cuando estaba en Italia, cómo se crió, cómo nace la violencia. La violencia es una cadena. Por supuesto.
es una cadena. ¿Dónde nació? ¿Cómo empezó? Bueno, rastreamos un poquito y allí tenemos ese germen de violencia que después se va a transmitir en la familia y que se va a transmitir de unos a otros. Entonces fue un poquito explorar esta situación. Maravilloso. ¿Esto va a concursar por algo? ¿Esta obra? No va a concursar. No sé si, en realidad no hay mucho para, una vez que uno edita, no hay muchos concursos. Porque justamente es un tema como que se ha puesto muy de moda, lo están tratando los medios, en las escuelas también se trata por el tema del respeto, ¿no? El respeto a la opinión, la diversidad de pensamientos, el tema de las relaciones también de pareja en los jóvenes, que las relaciones, bueno, uno fomenta que las relaciones sean sanas, que se hablen. Bueno, todo esto me pareció también muy actual. Muy actual. Y como yo veía que varios de sus obras habían sido como nominadas o llegaron a ser finalistas, dije, bueno, este es muy lindo, no he tenido tiempo de leer las demás, pero la verdad es que me pareció como muy cercano al lenguaje de que los chicos los pueden tratar. Que me sentía también esto de que yo le hablaba, ¿no? Con el lenguaje común, que se comen las heces, como muchas veces, ¿no? Para poder entrar. Claro, acá hay un personaje que digamos, de Gise, que tiene un lenguaje así, muy empobrecido de expresión. Y entonces hace como un contrapunto con el lenguaje del otro personaje. Y entonces eso lo hace, digamos, un poco pintoresco, ¿no? Sí, y aparte no aburrido, porque los va intercalando. Claro, y también, por ejemplo, en esto de la técnica de hacer el flashback, por ejemplo, esta novela que te traje, Sin Pie, es una novela que llamamos lineal, donde se escribe en forma cronológica, es decir, un niño nace, luego se crece, se escolariza, luego pasa por su adolescencia y, no sé, se enamora, se casa y hace su vida. Entonces el relato es lineal. Es lineal. Digamos que ya quedó como perimido. Es un estilo, una técnica que ya digamos, la crítica va, como toda vanguardia, se va poniendo, ayornándose, las técnicas se van imponiendo. Claro. Y el flashback es lo mismo que vemos en las series, en películas. De repente tenemos la escena de un, no sé, vamos a decir, una pareja de novios que están frente al altar casándose y cortan y aparecen cuando recién se conocen. Sí. No cuando eran niños. Tal cual. Entonces, esto de ir y venir en el tiempo hace que se necesite un lector más avesado. Cuando hay un libro con estas técnicas, digamos, que lo toma un lector desprevenido, un lector que está más habituado o con poca lectura, busca la linealidad. ¿Pero cómo? ¿Pero no se había muerto? Claro. Claro, el tiempo. Nos fuimos para atrás en el tiempo. Claro. O como no se estaba casando y cómo que no se conocen. Claro. Claro. Y no se han dado cuenta de estos pasajes en el tiempo. Claro. Entonces se requiere de un lector más avesado, ¿no? Sí, sí. Y uno corre el riesgo de que abandone el libro justamente por esto, porque la incomprensión o porque está articulado de manera, esa forma moderna de escribir. No había pensado que en los libros, porque no leo novelas, sino leo más bien bibliografías y cosas técnicas de mi tarea, pero qué entretenido que se hace cuando se pone una obra con esas técnicas nuevas. Y me voy dando cuenta también que las series o las películas, el autor utiliza mucho de esas estrategias. Totalmente, ya no hay linealidad en el raconto, ni siquiera en el cine, ni siquiera en la televisión. Sí. La linealidad quedó como caduca, digamos que es un recurso totalmente más aburrido, más chato. Claro. Entonces se busca la innovación, ¿no? Uh-huh. Si me disculpa, le voy a leer una cosita que me quedó por decir, Ana. Sí, no. Con respecto a las noticias de la semana, y se me estaba escapando que va a haber paro de CETERA y también otros organismos o sindicatos de la docencia que van a organizar un paro para el 14 de junio, ya que rechaza contundentemente la resolución 194/18 del Ministerio de Trabajo.
También me quedó por leer la sesión de frases, orígenes de las frases y dichos populares, que en este caso nos trata el tema de se armó la gorda, de dónde proviene esa frase. La gorda fue el nombre coloquial con el que se conoció la revolución contra Isabel II durante 1868, citada popularmente como la Gloriosa. Este hecho de gran impacto sirve hoy en día para hacer referencia a una pelea o trifulca de gran envergadura que todavía no ha ocurrido, y aunque se prevé que ocurra en muy poco tiempo, por eso decimos se armó la gorda. Y la verdad, a veces estos orígenes son bastante pintorescos. Sí. Buscar el origen de dónde salen estos dichos que repetimos y no sabemos de dónde, ¿no? La verdad que me alegra un montón que haya venido. No, al contrario, muy agradecida que me invites. A su hija, un placer. Sí, le venía comentando, digo, no sabía que tu mamá tenía ese, porque siempre mi mamá es escritora, pero nunca la había conocido personalmente, más que en la presentación del libro. La verdad que es hermoso y le digo que continúe con este trabajo, y nos vamos a volver a ver porque la Secundaria 9 está organizando un evento para invitarla. Buenísimo. Sí, y me dijo Cecilia que le iba a gustar y es así, lo confirmo. Sí, yo he ido, normalmente cuando se hace algo así, me invitan y bueno, es una belleza estar con los chicos, para mí me encanta porque es un contacto directo y ahí me doy cuenta, puedo chequear la credibilidad que tuvo, que llegó a alcanzar el libro, ¿no? Porque la verdad que sí. Ese es el chequeo, ¿no? Que uno hace de la recepción, ¿no es cierto? Claro. La verdad es que una devolución maravillosa. La verdad que me encantó haber estado con usted. El tiempo, la verdad que es terrible como pasa, y me hubiera encantado quedarme charlando más. Está invitada a volver en otra oportunidad para contarnos si realizó algún proyectito. Siempre vuelvo a invitar a ver en qué andan mis invitados, y la verdad un lujo haberla tenido, Ana. Muchas gracias, Cintia, por haberme invitado. Muchísimas gracias. Es una genia. Con respecto a la lectura voy a dejar sonando un tema. En 1984 Bruce Springsteen publicó Born in the USA, en el 7º disco. El álbum recibió críticas favorables y alcanzó ventas millonarias, transformándose en el mayor éxito del jefe a nivel mundial. Se desató el clásico que escucharemos a continuación, Dancing in the Dark. Me va sonando de fondo mientras que yo me voy despidiendo. La semana que viene vamos a tener como invitado al profesor de historia Carlos España nuevamente, porque se nos acercan 2 fechas importantes: la muerte de Miguel Martín de Güemes y el más grande para mí, el general Manuel Belgrano. Cómo no llamarte, va a estar espectacular el programa que viene también. No te lo pierdas, para los apasionados de la historia. Será hasta el domingo que viene aquí por FM Wilde 88.7 a las 16 horas. Que tengan una excelente semana. Disfruten de lo mucho, de lo poco que tenemos. La vida es una sola, gente. Chao. Just dance.